Bienvenidos a una época pretérita que es la que nos ocupa y nos va a ocupar en los próximos minutos en compañía de Beatriz Begangu, periodista. Beatriz, ¿qué tal? Encantado. Buenas, ¿qué tal? Y de Arturo Rodríguez, fotógrafo documental. Arturo, ¿qué tal? Bienvenido. Gracias, Víctor. Para hablar de un héroe en la frontera, y para ello nos trasladamos a San Antonio de Texas, una ciudad que todo el mundo pues conoce y muy querida para nosotros porque de hecho fue fundada por canarios. Así es, sí, muy interesante. y bueno, no sé, pregunta, y yo te voy respondiendo. Sí, ¿qué sabemos a grosso modo de San Antonio de Texas? Porque sí, tenemos ese recuerdo, fue fundada por canarios, fueron muchos los canarios que fueron, al igual que a Uruguay, y fundaron el actual Montevideo. También, por ejemplo, San Antonio de Texas fue fundada por canarios. Yo no sé exactamente en qué época, en torno a 1700, un poco antes. 1731, en el año en el que entró en erupción el Timanfaya. Ah, sí. Los primeros pobladores canarios llegaron a San Antonio, que justamente habían salido unos meses antes, la mayoría de ellos de Lanzarote. Ah, de Lanzarote. Habían salido de Lanzarote y llegaron a San Antonio más o menos en la época en la que entraba en erupción el Timanfaya y que les hubiera destrozado la vida para siempre, como se las destrozó a tantos conejeros. Y ellos lo que acabaron haciendo fue crear esa ciudad que hoy en día es San Antonio de Texas, y todo esto nos lleva a nuestro héroe en la frontera, que no es otro que Juan Nepomuceno Seguín. Yo no sé por qué, cómo se les ocurrió o cómo conocieron la figura, la existencia de Juan Nepomuceno Seguín. Bueno, yo creo que esto te puede responder más abiertamente Arturo realmente, porque fue el que me trasladó a mí el gusanillo y empezamos a investigar juntos, pero la historia se remonta a tiempo atrás. Sí, todo esto empieza con un aniversario de la fundación de San Antonio, en el que yo viajo con la Casa Real y con el presidente de Canarias a Texas. Y de pronto descubro toda esa historia que la ignoraba completamente de los canarios allí. Seguramente mucha gente lo sabía, pero yo no. Y a partir de ahí surge la idea de documentar un poco qué supuso qué supusieron los canarios en Estados Unidos, no solo en Texas, ¿no? Esto es un proyecto que llevo dándole vueltas mucho tiempo. ¿Qué pasa? Hay libros, hay documentales, hay de todo hecho. Entonces yo llevaba tiempo pensando en qué hacer diferente para no contar lo mismo que ya ha contado todo el mundo. Y investigando de manera aleatoria sobre diferentes personas, de pronto un día llegamos a Juan Nepomuceno Seguín. Y fue un descubrimiento de wow, este tío tiene una historia de película. Si fuera estadounidense, 100%, ya habría varias películas. Pero es canario. O eso descendiente de Canarias. Sí, es lo que parece, ¿no? No sé lo que han podido investigar en torno a sus orígenes. Por lo que yo he podido leer, sí que da la sensación de que es descendiente de canarios. Es curioso porque Juan Nepomuceno Seguín fue una de esas personas que casi nunca enseñan, o sea, se enseñan en los libros, sino todo lo contrario, ¿no? Sino que tuvo un papel fundamental en la historia de Texas, y poco se sabe de él. Los canarios, no dudo mucho que alguien supiera quién es Juan Nepomuceno Seguín. De hecho, yo hasta que Arturo me puso en contexto no tenía ni idea, y al final es un personaje súper apasionante, y que, como bien acaba de decir Arturo, si hubiese sido norteamericano, las cosas hubiesen sido muy diferentes, y bueno, este personaje tan desconocido para nosotros al final forma parte, ¿no?, también de nuestro legado norteamericano y anglosajón, porque siendo hispano, exacto, tuvo entre comillas la mala suerte de ser hispano y fue borrado de la historia durante mucho tiempo, deliberadamente. Esto forma parte del blanqueamiento, con ese doble sentido, de la historia tejana, ¿no? Donde desapareció Juan Seguín y desaparecieron tantos y tantos hispanos que forman parte de la historia de Texas.
Porque por lo que yo he podido enterarme, este hombre estuvo en la famosa batalla del Álamo. El único superviviente de la batalla del Álamo fue Juan Nepomuceno Seguín. El único superviviente. Porque ahí, desde el que se habla es de David Crockett, ¿era? Sí. De ese se habla y hay libros y hay películas Claro. y hay todo. Es como y el que todos, superviviente. exactamente, es como que todos cobran un protagonismo súper importante, pero sin embargo, pues eso, esa raíz hispana, digamos que es la que le hace un jaque mate, ¿no? a su propia historia. Él mismo lo relata en sus memorias. Y cuenta un poco pues cómo se siente traicionado, cómo se ve obligado realmente a volver a México, donde pues finalmente muere, y bueno, ya también a luchar con los mexicanos también. Porque lo que hoy es Texas, en esa época, ¿qué era? ¿A qué pertenecía a México exactamente? Claro. ¿Cómo era la distribución geográfica en Claro, aquel entonces Juan estuvo en la guerra de la independencia de Texas, que se independiza de México. Y estuvo también en el momento en el que Texas pasa a formar parte de Estados Unidos. Él fue senador de Texas, alcalde de San Antonio, capitán de la caballería tejana durante la batalla de San Jacinto, la batalla más importante de la Revolución de Texas, donde se consigue capturar al general Santa Anna, y acaban proclamando la independencia de Texas. Y él es quien dirige la caballería en la batalla de San Jacinto, en el pantano de San Jacinto. Mi madre, qué Y barbaridad. además una cosa súper importante que nosotros no sabíamos, bueno, que no sabíamos realmente hasta que Arturo estuvo en Texas, y es que este personaje luchaba porque existieran los dos idiomas, tanto el español como el anglosajón, y eso nos hizo como poner en valor esa humanidad que hay detrás de ese personaje, ¿no? De militar y político. Claro. De la época, y al final, no sé, para mí su vida representa muy bien lo que es vivir en la frontera, ¿no? No es, los mexicanos no lo terminan de querer, los americanos tampoco Yo creo que del hoy en todo. día sí, ¿no? Pero Bueno, todo las el cosas mundo han se apunta cambiado, al ganador, pero claro. me refiero un poco al momento en el que leímos sus memorias, ¿no? Y que al final pues veíamos cómo él lo retrataba así, ¿no? Él Que al era un final paria en ambos países. Exactamente. Sí. Qué Bueno, mal. ahora mismo no se sabe muy bien quién lo quiere más, pero es curioso O quién lo cómo... quiere menos. O quién lo quiere menos, exactamente, pero es curioso que nunca haya trascendido, ¿no? a Canarias hasta este momento. O sea, hay muy poca información sobre él, y desde aquí ha sido bastante difícil también acceder y contactar con fuentes en Texas para poder verificar incluso algunos datos y demás, incluso con sus propios descendientes, pues que bueno, no terminan de... Se iba a ¿Cómo lo preguntar, decimos? ¿Cómo lo decimos, Bueno, Arturo? yo creo que ¿Tiene descendientes que Sí. serían bisnietos, tataranietos? Ajá. No sé Sí, exactamente. o sea, tiene todavía bastantes descendientes. Y la verdad es que nos han tratado con bastante desdén. Porque mi teoría, esto solo es una teoría, porque casi no hemos podido hablar con ellos, porque han incluso ignorado a Bea durante mucho tiempo, a mí también. No tanto, digámoslo así. A ti te han dado un pasito más, A mí me pero han dado un pasito chance, más pero ha sido bueno, difícil. Pero la cuestión es que la sensación que yo tengo es que ellos mismos de alguna manera se avergüenzan del pasado hispano. De hecho, el mayor representante ahora mismo de la memoria de Juan Nepomuceno Seguín, que es Albert Seguín, llegó a decirnos, se están equivocando, no tienen ni idea, mi antepasado era francés. Y nos quedamos un poco en shock. Como... Lejos de pensar que era una pared con la que nos encontrábamos, fue wow, qué bueno, porque al final esto va a coger otro giro. Entonces, claro, yo volví a contactarle, le volví a preguntar, y luego solamente... Ya cortó comunicación. Recibí, como suelen decir, un silencio administrativo bastante Mira, largo. En Luisiana, o sea, en los Estados Unidos, tener un antepasado francés es cool, por decirlo de alguna manera, ¿no? Exacto. Y tener un antepasado hispano, no.
Entonces, por ejemplo, pasa en Luisiana, que la mayor parte era francesa, y están muy orgullosos de su pasado francés y lo reivindican y reivindican toda esa mezcla de culturas allí. Y en Texas, que pasó lo mismo, pero con México, con España, intentan ocultarlo y borrarlo. Entonces, es un poco esa historia, ¿no? Pero tanto es así que yo recuerdo en conversaciones que a lo mejor no están tan explícitamente relatadas en el diario, ¿no? Pero hay conversaciones que tú me decías, wow, pero es que esta palabra claramente es de origen hispano y de repente le ponían como ese acento vago para que sonara francés, ¿sabes? Sí, y era tan ridículo que al final en esas conversaciones, bueno, hay parte, ¿no? en la que lo relato que es como... Qué absurdo y qué pena realmente que estén borrando nuestra historia, porque al final, bueno, pues te puede gustar más o menos, estábamos en el siglo XVII, ¿sabes? O sea, no había nada que hacer, más que... Pero la verdad que renieguen de una persona, el único superviviente de la batalla del Álamo, senador, que fuera alcalde de toda la vida y por haber, que de todo... A mí una de las cosas que más me impresiona es que cuando desde aquí, desde Canarias, desde este lugar del mundo, intentamos conocer un poco más la historia de Juan Nepomuceno Seguín, contactamos con sus descendientes, sabemos que hay un legado que lo está promulgando, que lo está promocionando en el país y de repente es como que no quisiera que esto salga de aquí, esto es mío todo, ¿no? Y es como, oye, que no queremos quitar protagonismo, simplemente reivindicar que al final los orígenes de este personaje son canarios y eso también forma parte de la historia, aunque no lo quieran aceptar. Juan ahora se está empezando a reconocer, bueno, podríamos decir que desde el año 2000 se han dado pasos importantes para reconocer el legado de Juan Nepomuceno Seguín. Hoy en día es conocido como el héroe de las 1000 batallas. En Texas tiene parques, tiene bastantes reconocimientos. Tiene un pueblo que se llama Seguín, con su estatua en el centro, ¿no? Y bueno, empieza a tener un poco de reconocimiento. En el Álamo han puesto una estatua de él en una esquinita, a pesar de ser el único superviviente, y no dicen que fue el único superviviente. Si piensas, sin quitarle mérito a los que allí murieron y lucharon, David Crockett, su gran hazaña fue morirse. Desde luego. Pues yo tendré una gran hazaña algún día. Sí, o sea, sí, fue lo mejor que hizo. Claro, porque realmente, bueno, ¿qué se sabe de allí? Porque nadie contó nada. Sin embargo, Juan fue a Austin, avisó a las tropas para que vinieran en su rescate y volvió, llegó tarde. Pero salió de allí, pudo escabullirse del cerco, del asedio mexicano, llegar a Austin, pedir ayuda y volver. Y está en una esquinita. Sin embargo, no sé si lo vas a recordar porque aparte lo hablamos bastante, pero ¿te acuerdas cuando descubrimos que existía un pueblo que se llamaba Seguín? Vale, pues para nosotros fue algo como muy impactante, pero al final empezamos a cuestionarnos un montón qué fue primero, si el huevo o la gallina, ¿no? O el color o la fruta, ¿no? Con la naranja, por ejemplo, ¿no? Y eso fue algo que al final dejamos todo el rato entre comillas, porque se supone que el pueblo existía, se supone, pero no hay constancia de ello. Sin embargo, es como, bueno, hemos trasladado su cuerpo y le hemos puesto el nombre de Seguín, ¿no? Que es una cosa que nunca hemos podido averiguar ni certificar hasta ahora, pero que es algo curioso de esa doble lectura constante que tienen los americanos. Todo muy raro. Es todo muy raro. O sea, en algunos relatos históricos se nombra el pueblo de Seguín como Seguín en la época de Seguín, cuando se suponía que él era un traidor. Entonces, es todo muy raro, o sea, hay mucha manipulación. Y te pongo un ejemplo muy claro. Mira, la casa de Erasmo Seguín, que era su padre, se llamaba la Casa Blanca antes de que la Casa Blanca en Estados Unidos existiera. ¿Vale? No hay supuestamente ninguna relación entre ese nombre y la actual Casa Blanca donde está el presidente. O eso al menos no aparece en ningún lado. Pero la realidad es que era la casa más importante de Texas, donde iban todos los soldados a curarse, porque al parecer su mujer tenía muchos conocimientos en enfermería. Iban a darle de comer a los caballos, a lavarles la ropa, y
se supone que estaba en un lugar X. Hoy en día hay una placa en medio de una carretera desolada que pone: aquí estaba la Casa Blanca, la casa de Erasmo Seguín, bla, 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 ¿no? Y cuando tú lees las crónicas históricas, no coincide nada con dónde estaba esa placa. Si intentas buscar el lugar exacto que dicen las crónicas, ahí hay un campo de golf. ¿Qué dices? Sí. Entonces, es como que en un momento dado dijeron: bueno, este mexicano fuera de aquí, lo borramos de la historia, y ahora que se están empezando a dar cuenta de todos los errores, están empezando a poner cositas, ¿no? Y esta placa la han puesto en un sitio ahí como un poco... nadie va a leer esto. O sea, nadie va a leer la historia, nadie se va a interesar, con lo cual, si ponemos esta placa aquí mismo, nadie va a saber que aquí no estaba la Casa Blanca. Y la Casa Blanca estaba en una colina, aquello está en un valle. Había un río al lado, porque nadie, en su sano juicio, construiría una casa, un rancho en Texas a 30 kilómetros del río. Claro. Lo Y aparte, construiría al lado del río. ahora se me está viniendo también una cosa súper interesante, una reflexión a la que llegaste cuando tú estabas en Texas, con respecto a los orígenes de Juan Nepomuceno, cuando su bisnieto, nieto Albert Seguín decía que era de origen francés, que tú hacías una reflexión por qué claramente, según la historia, no podía ser Claro, de España origen... y Francia eran enemigos. Claro, entonces, que son pequeños detalles que al final pasan muy desapercibidos, pero que están muy presentes. O sea, si pones un poquito de atención, pues al final están presentes, y es como para decirle al tipo: oye, pero es que no coinciden los datos históricos, más allá de que tú creas o no que era francés, ¿no? No es imposible, pero es difícil de creer. En un territorio dominado por España, por México, que un señor de origen francés fuera tan importante y tuviera tanto poder en esa región. En Luisiana, no te digo que no. En Texas es muy difícil de creer. Y que además una familia importante como la familia Flores de Abrego dejaran que su hija se casara con un tipo con antepasados franceses. Es bastante difícil de creer, ¿no? Pero bueno, no es imposible, ¿no? Y mensajes que nos van llegando al WhatsApp, al 616-486754. Muy interesante la entrevista. Enhorabuena por ese trabajo de rescate de nuestra memoria histórica, dice un oyente. Otro nos cuenta: no sabía nada de este hombre. Felicidades. Qué historia, dice otro, más sorprendente, increíble. Mensajes al WhatsApp 616-486754. No sé si ya tienen algún otro nombre o una continuación para seguir investigando y descubriéndonos a más canarios, descendientes de canarios, o seguir con Juan Nepomuceno. Bueno, la realidad es que sí hemos valorado otros nombres, pero la realidad es que Juan Nepomuceno todavía da por lo menos para un añito más de investigación, y ahí estamos poco a poco, bueno, intentando... Buscar financiación, buscar el tiempo, porque claro, en medio del camino tenemos que seguir apretando tornillos para pagar las facturas. Exactamente. Entonces, claro. Pero sí, a mí me encantaría poder continuar y alargar a ver qué más sale de este personaje, porque la realidad es que creo que es muy importante para nosotros como canarios, como parte de nuestra historia, y bueno, creo que su vida en general es un ejemplo de humanidad. Ya a mí me impresiona mucho el hecho de que en aquella época él apostara tanto por el bilingüismo y por esa identidad. Creo que ha sido fundamental. Pues Beatriz, Arturo, gracias por este héroe en la frontera, Juan Nepomuceno Seguín, diario de ese viaje que tendrá a buen seguro continuidad muy pronto, porque la verdad que el personaje da para eso y para muchísimo más. Gracias por descubrírnoslo, porque yo, Beatriz, no tenía ni idea de su existencia, lo reconozco, Arturo, y otro día te preguntaré por esos encuentros en la gasolinera que no podían hablar español ni siquiera los trabajadores mexicanos. Bueno, a mí, por último, me gustaría decir que este proyecto realmente ha sido gracias al gobierno de Canarias, realmente, quien ha decidido apostar por este proyecto y financiarlo. Si no, difícilmente podríamos haber pagado los costos de vivir en Texas. Gracias. Un saludo a los dos. Gracias.